La meiosis es el proceso de división celular mediante el cual el número de cromosomas se reduce a la mitad. Los cromosomas se dividen en dos ocasiones, dando origen a cuatro células haploides, como la mitad del número de cromosomas que determina la especie. La meiosis solo sucede en las células germinales, pero ¿qué son las células germinales? Pues básicamente aquellas células que situadas en los órganos sexuales femeninos y masculinos, ovarios y testículos, tienen la capacidad de realizar esta división mitótica, la cual tiene como resultado la generación de gametos sexuales tanto femeninos como masculinos, es decir, óvulos y espermatozoides, respectivamente. Aquí mencionamos que la profase 1 es al igual que en la mitosis. En esta fase se comienza a observar los cromosomas al espiralizarse el ADN. Luego en esta imagen les mostramos lo que es el entrecruzamiento cromosómico, que es el intercambio de material genético que se produce en la línea germinal durante la formación de óvulos y espermatozoides. Es un proceso también conocido como meiosis. Los cromosomas emparejados de cada progenitor se alinean de manera que las secuencias similares del ADN de cada par de cromosomas se pueda cruzar entre sí. El entrecruzamiento cromosómico genera una mezcla de material genético y es una causa importante de la variación genética observada en la descendencia. En esta fase, los cromosomas se alinean en medio de la célula en parejas haciendo dos filas. Los cambios de segmentos en los cromosomas en el entrecruzamiento son al azar. Esto quiere decir que hay un 50% de probabilidad de que las células hijas reciban el homólogo del padre o de la madre por cada cromosoma. Bueno, antes de decir las diferencias entre ellas, es que la fase es la tercera fase de la meiosis, en la que los cromosomas duplicados son separados y entonces pues se desplazan a los polos opuestos de la célula en forma de división para que cada célula hija herede una copia de cada cromosoma que existe. La telafase es que se forma una nueva membrana celular, dando dos células. En la mayoría de los casos no alcanza a formarse la membrana nuclear, por lo que empieza la meiosis 2, en la cual involucra la profase 2 y la metafase. Pero bueno, entre sus diferencias está que en la anafase se mueven los cromosomas a los extremos, a los polos, mientras que en la telofase sus envolturas, bueno, los cromosomas se forman en una envoltura nuclear para crear la membrana celular. Esa es la diferencia, unos mientras que unos se van a los extremos, otros se van al centro. Bueno, en la primera imagen podemos observar la anafase en la cual los cromosomas, bueno, una parte de los cromosomas antes de que estén finalmente formados, se están desplazando a los extremos, a los polos. Aquí podemos ver que todavía no están porque están de un solo color. Al momento en donde ya estén juntos, va a haber variaciones en las que va a haber naranja con azul o morado con rojo, morado con naranja. Todas las combinaciones posibles se van a formar por ambos lados. Y aquí llegamos a la telofase. Una vez que ya estén formados todas las combinaciones, se van a ir separando esas dos células, en la cual en el centro se va a formar la membrana nuclear de la célula, en la cual adentro van a estar esas combinaciones de la anafase. Esa es una diferencia de ambas. Citocinesis 1. La citocinesis o citoquinesis consiste en la separación física de citoplasmas de dos células durante la división celular. Tanto la mitosis como en la meiosis se produce al final del telofase y a continuación de la cariocinesis. En células animales se forma entre los dos números un anillo contráctil formado por microfilamentos de actina y miosina que va estrangulando las células
transformando o formando una estructura con forma de reloj de arena. Así es como se forma. En la metafase 2 podemos ver que cada una de las células hijas se completa la información del uso meiótico. Cada cromosoma se alinea en la placa ecuatorial de la metafase, tal y como sucede en la mitosis, mientras que en la anafase durante el centrómetro se divide y las entonces cromatidas, ahora cromosomas, son agregados a los polos opuestos de la célula. Lo que notamos aquí es que en la metafase se alinean las células en la placa ecuatorial, mientras que en la anafase se dividen y agregan cromosomas a los polos opuestos de cada célula. La citocinesis consiste en la división del citoplasma, el cual se reparte entre las dos células hijas. En las células animales se forma entre los dos núcleos un anillo contráctil, formado microfilamentos de actina y miosina, que va estrangulando a la célula formando una estructura con forma de reloj de arena. La meiosis 2 es similar a la mitosis, sin embargo no hay fase S. La cromatida de cromosoma ya no son idénticas en razón a la combinación. La meiosis 2 separa las cromatías produciendo dos células hijas, cada una con 23 cromosomas haploides, y cada cromosoma tiene solamente una cromatida.